Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que son las tablas de verdad. Vamos a hacer el procedimiento cómo crear una tabla de verdad a partir de sus premisas y sus conectores lógicos. Entonces, lo primero que debemos considerar para hacer una tabla, en este caso una tabla de verdad, tenemos que considerar, como ya dije anteriormente, las proposiciones. Dependiendo de la cantidad de proposiciones, vamos a ir formando una tabla. Si tenemos una cantidad de X o si tenemos una cantidad de Y, es una tabla un poquito más grande o más pequeña, según sea el número. De igual manera, tenemos que considerar los conectivos o los conectores lógicos. En este caso, como ya hemos visto en videos previos, tenemos la conjunción, la disyunción y también tenemos la negación. Más adelante vamos a ir grabando otros tipos de videos donde vemos también los conectores condicionales y los bicondicionales. ¿Cómo construir una tabla de verdad? Como vimos anteriormente, para crear una tabla de verdad tenemos que considerar la cantidad de proposiciones, dado que según la cantidad de proposiciones voy a obtener una cantidad de filas dentro de nuestra tabla de verdad. Otra cosa que tenemos que considerar son la cantidad de conectivos lógicos, ya sea condicionales, bicondicionales o los básicos como la conjunción, disyunción y la negación, porque según la cantidad de estos conectivos, lo que vamos a obtener es una cantidad específica de columnas. Entonces, las proposiciones me dicen la cantidad, proposiciones o premisas, me dicen la cantidad de filas y los conectivos lógicos lo que me dicen la cantidad de columnas. Veamos algunos ejemplos de cómo construir tablas de verdad. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. En este ejemplo me dice, construya una tabla de verdad para la siguiente proposición. Y tenemos acá nuestra proposición. Como podemos verla, tenemos P y Q, acá esta parte, P y Q, dentro del paréntesis. Luego tenemos O y la negación de Q. Entonces vean que para poder resolver esta operación con la tabla de verdad, lo que tenemos que es buscar primero el orden de cómo tenemos que analizar esta proposición. Observemos que los paréntesis hablan por sí solos. Estos paréntesis que tengo acá, lo que tengo que hacer es primero hacer la conjunción o el I entre P y Q. Una vez que tenemos eso, luego tengo que encontrar la negación de Q. Y ya una vez que tenga esta respuesta y esta otra respuesta, lo que tengo que hacer es buscar la disyunción o el O entre ambas. Entonces con ello vamos a ir formando nuestra tabla de verdad. Entonces tenemos nuestra proposición y vemos, como dije anteriormente, que tenemos una conjunción, una disyunción y una negación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar? Recordemos que se debe crear una columna por cada una de las proposiciones. Vemos acá que tenemos la preposición P o también lo podemos llamar como premisas, porque toda esta expresión le podemos llamar una preposición. Y las P, las Q, las R, las T, según cada una que aparezca dentro de la proposición grande, le vamos a llamar premisas. Y tenemos también la premisa Q. Entonces tenemos dos premisas, por lo tanto vamos a crear dos columnas. Ahora bien, ¿qué más tenemos que considerar para hacer nuestra tabla de verdad? Se debe crear una columna por cada conector lógico. En este caso tenemos acá la conjunción, tenemos acá la negación y tenemos acá la disyunción. Entonces tenemos una cantidad de 3 conectores lógicos, por lo tanto vamos a hacer 3 columnas. Cada una representa cada una de estas operaciones básicas entre proposiciones. Observemos que la tercera columna es P y Q, la cuarta columna la negación de Q y finalmente la última columna es exactamente la misma proposición dada en el ejercicio. Ahora, ¿cuántas filas debo de crear? Se necesitan un total de 2 elevado a la n filas. Pero ¿quién es el n? Este n que está como exponente del 2. Ese n es la cantidad de premisas o proposiciones pequeñas que hay dentro de la proposición grande. En este caso, tenemos una y tenemos 2 premisas. Por lo tanto, sería 2 elevado a la 2, que sería un total entonces de 4 filas. Por eso colocamos fila 1, fila 2, fila 3 y la cuarta fila. Ya una vez que tenemos nuestra tabla de esta forma, tenemos que empezar a rellenar cada uno de las celdas dentro de la tabla, es decir, del cuerpo de la tabla.
Para llenarla tenemos que considerar las premisas, solamente las premisas, en este caso las dos primeras columnas. En el caso del P, observemos que tenemos una cantidad de filas determinada, en este caso sería 4. Para llenar la primera premisa que tenemos, en este caso P, lo que hacemos es la cantidad de filas lo dividimos entre 2 y el resultado que nos da, vamos a colocar las primeras como verdadera y las segundas como falso. De esta manera, entonces tenemos 4 dividido entre 2 son 2. Entonces a las dos primeras filas les vamos a colocar verdadero y verdadero. Y como el resultado era 2, eso quiere decir que a las dos últimas le vamos a colocar falso y falso, en ese orden. Ahora bien, en la siguiente premisa o en la siguiente columna, lo que voy a hacer es el resultado anterior, voy a dividirlo entre 2. En este caso, como dividí P entre 2, me daba 2, que por eso puse 2 verdaderos y 2 falsos. Ahora con Q voy a tomar ese número, que sería el 2, y lo divido entre 2, me da 1. Es decir, voy alternando entre verdadero y falso, verdadero y falso. Si tuviera más premisas, lo hacemos de la misma manera, de manera tal de que vamos a ir dividiendo entre 2 para ir viendo de qué manera vamos alternando el verdadero y el falso. Muy bien, una vez que llenamos las dos columnas de las premisas, lo que nos falta ya es llenar las columnas con los conectivos lógicos. Entonces, vamos a tomar primero esta columna, P y Q. Para determinar P y Q, tenemos que tomar los valores de verdad de P y los valores de verdad de Q. Y recordemos que al ser una conjunción o una y, tenía que pasar para que fuera verdad, que ambos fueran verdad. Por lo tanto, en el primer renglón, en la primera fila, verdadero y verdadero, como es un y el conector lógico, eso es verdadero. Ahora, en las otras columnas, o en las otras filas más bien, vemos verdadero falso. Por lo tanto, eso va a ser falso, porque ya alguna de las dos fue falsa. En la siguiente vemos falso y verdadero, y eso es falso. Recordemos porque ya habíamos dicho que con que una fuera falsa, ya la y se vuelve falsa, o la conjunción. Y en el último falso y falso, eso termina siendo falso. Entonces ya llenamos esa columna. Ahora vamos a llenar la siguiente columna, el no Q. Para ello tenemos que tomar nuestra columna donde está Q, donde está la premisa Q, y hacer la negación. En este caso, como el primero era verdadero, aquí va a ser falso. Lo estoy negando o le estoy cambiando el valor de verdad. Cuando es falso, lo pongo verdadero. Cuando es verdadero, lo pongo falso. Cuando es falso, lo pongo verdadero. Y así entonces ya llené mi cuarta columna. Falta por último entonces llenar la quinta columna, que si vemos es la proposición que teníamos inicialmente, que queríamos determinar con tabla de verdad. Observemos que esta columna lo que nos une es P y Q con el no Q. Entonces bastaría juntar estas dos columnas a partir de la proposición, o a partir más bien del conector lógico de la disyunción o el o. Recordemos que al ser un o, esto quiere decir que alguna de las dos tiene que ser verdad, no importa si es la primera o es la segunda, para que la respuesta sea verdadero. Entonces veamos acá verdadero y falso. Como ya la primera era verdadera, la respuesta va a ser verdadera. Ahora bien, tenemos falso, pero la segunda es verdadera, por lo tanto va a ser verdadero. Este es el caso particular de la disyunción o del o. Falso con falso, esto se vuelve falso. Ahora bien, falso con verdadero, como ya alguna de las dos es verdadero, esto es verdadero. Y así entonces es como creamos la tabla de verdad de la proposición que nos dieron en el ejemplo. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.